confiemos en el Señor de que empiezo bien y acabo bien, porque he cogido un poquito de frío. No es COVID, porque hoy día si te ven con muletas te dicen: ¿tienes el COVID? No, que me he caído. ¡Ah! ¡Qué susto me había dado! Pensaba que tenías un COVID tan gordo que tenías que llevarlo con muletas. No. Esa psicosis que hay del COVID, no. Pero bueno, es lo que hay. Pues hoy el título del mensaje de hoy es francamente sugestivo, ¿eh? Dios busca cristianos de campo, no de salón. Y si algo está proliferando en la iglesia del Señor, ¿qué es? La comodidad. Lo que hoy día llaman los jóvenes espasota. Yo paso de todo. Empezando por el pastor y acabando por el último que entre. Yo voy allí a mi rollito, me siento tranquilo, bueno. Vale, muy bien. A mí que me dejen a mi aire, que no quiero que me compliquen la vida con tantas responsabilidades, tantos compromisos, todo el día me quieren andar comprometiendo en la iglesia. Y esta última es la palabra clave que hace que la iglesia del Señor esté tibia, ya caminando al congelador, avanzando cada día hacia un estado tristemente más gélido. La falta de compromiso, sin vivir ese fuego del Espíritu necesario para toda la humanidad. Es cierto que son millones en el mundo los que se declaran cristianos, ¿verdad que sí? Y desgraciadamente millones los que aún no han entendido la necesidad de estar en comunión con Dios y reconocer que verdaderamente le necesitan a Él. Verdaderamente todos necesitamos a Dios. Es como el futbolista que puede ser muy bueno, pero si no sale al terreno de juego y no participa, tanto de derrotas como éxitos, nunca va a llegar a nada, ya que no se ejercitó en el campo de batalla, que en este caso es el campo de fútbol. Y para el cristiano, el campo de batalla, no os quepa la menor duda que es el mundo. ¿Y en qué consiste el entrenamiento del cristiano? Por supuesto, en leer la palabra, en orar, pasar tiempo en intimidad con Dios, cuanto más mejor, y la coinonía en la iglesia con los hermanos en la fe, congregándose y participando activamente de la vida de la iglesia, siendo la iglesia del Señor un gran equipo, un solo cuerpo y el gran referente a imitar, por supuesto, Cristo. ¿Y su mejor preparador espiritual? No hay duda, el Espíritu Santo. Contando con Él, siempre vamos a estar preparados. Sabemos y no podemos negarlo, ya que es una realidad, que en el nombre de Dios, cierto es, la Iglesia ha cometido multitud de atrocidades a lo largo de la historia, usurpando poder a la fuerza y además por interés, pero no por intereses celestiales, ni muchísimo menos, sino por intereses muy terrenales, llámese económicos, materiales y de poder. Y la historia, tristemente, lo pasado no se puede cambiar, pero lo presente sí se puede planificar de otra manera, a la manera que Dios quiere. Quizás la atrocidad y genocidio más grande de la historia por parte de la Iglesia fue la Inquisición. En España, fijaros que se calcula, hablo de España, unos 150.000 los que fueron a la hoguera. Pero fijaros, a título, digamos, de curiosidad,
desde 1481 a 1808, solamente aquí en España se mataron cerca de 65.000 judíos. La Iglesia Católica Apostólica Romana a través de la Inquisición en la hoguera. Que tristemente, para colmo, ¿sabéis cómo se llamaba eso? Actos de fe. ¡Qué tremendo! Y cierto es que cosas como estas, ya pasadas, y otras más actuales, como el abuso a menores también por parte de algunos representantes, son los que ha hecho que muchos se aparten del camino de la fe cristiana y otros que ni tan siquiera quieran acercarse. Sabemos que la Inquisición y estos casos de abusos que están de actualidad fueron cometidos por miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuyo líder espiritual todos sabemos que es el Papa, que no olvidemos que también es el jefe del Estado del Vaticano, ya que el Vaticano es un país, y un país de los más influyentes de la historia de la humanidad. Pero dicho esto, miremos al frente y no hacia atrás, como Cristo nos enseñó en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Está claro qué nos quiere decir con esto. Es decir, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Si estamos mirando siempre hacia el pasado, es evidente que no vivimos el presente. Alguien que está mirando siempre hacia su pasado no vive el presente. Y si no somos capaces de vivir el presente, tristemente os puedo decir que tenemos muy difícil el futuro. Pero cierto es que no debemos olvidar de lo que nos libró Dios. Es decir, no se trata de vivir el pasado, pero si de algo te acuerdas de tu pasado, que sea para dar gracias a Dios que de eso te ha librado y te ha llevado a un mundo mejor, al mundo de la cristiandad, al mundo de la fe, al mundo de la alegría, al mundo del gozo. Los fundamentos bíblicos de la Iglesia no han cambiado desde el principio, siguen siendo exactamente los mismos. El gran problema entonces, ¿en qué radica? En el ser humano. La Iglesia del Señor es perfecta, pero la Iglesia del Señor está dirigida por hombres, por personas, y nosotros somos imperfectos. Aunque sí es cierto que los fundamentos y principios bíblicos no han cambiado, este mundo en el cual vivimos hoy, en el 2022, no es el mismo, por lógica, que vivieron los primeros cristianos. La sociedad ha cambiado y mucho. Hoy todo es tecnología punta y el cristiano ha de aprovechar esos avances tecnológicos. ¿Para qué? Para que la Iglesia del Señor avance. ¡Qué importante es eso! Para la extensión del reino, que el enemigo, dicho sea de paso, bien lo aprovecha. Llámese, por ejemplo, Internet y otras cosas, que todos sabemos lo que sale ahí. Y la tentación está ahí para muchos. Pero fijaros, ya digo, que los principios bíblicos que Jesús enseñó hace 2000 años, hoy día, al 100%, siguen siendo actuales. Ese es el gran milagro de la herencia que Dios nos ha dejado a través de los siglos en su palabra. Hay algo muy evidente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 35, y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén.
El hombre cambia su forma de actuar y de pensar, porque los seres humanos somos así, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Lo que a Dios verdaderamente le importa de nosotros no es lo que has hecho en tu vida pasada. Dios, todo lo malo que hayas podido hacer, lo tira al fondo del mar cuando haya un arrepentimiento. Por lo tanto, no le importa lo que has hecho en el pasado, le importa lo que decidas hacer hoy. Y esto me da pie para recordar a todos los que hicieron el pacto con Dios el primer domingo del año, que dentro de ese pacto había un compromiso, y lo recordamos porque está muy cercano, de fidelidad a Él. Y ese compromiso, si alguno todavía no se ha enterado, el que lo hizo, que sepa que no tiene caducidad, al menos por parte de Dios. Es un compromiso constante hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él vuelva. Como dice el título del mensaje de hoy, Dios busca cristianos de campo, no cristianos de salón. ¿Y sabéis qué nombre se le da al cristiano de campo? ¿Alguien lo sabe? Algo tan sencillo y tan maravilloso como discípulo. El discípulo es el verdadero cristiano de campo. Cristianos habrá muchos millones, como os decía hace unas semanas, porque a los cristianos y también al mundo le gusta enmarcarse y colgarse en la pared y que se le vea con un título para que se le reconozca en la calle. Pero Dios te reconoce a ti, que es lo verdaderamente importante. El ser humano, como decía, le gusta enmarcarse y que le enmarquen, porque de esa manera lo que hace es engordar su ego. Hoy yo soy, yo soy. ¿Cuántas veces he oído? Yo, pastor, en la iglesia donde estaba antes era la mano derecha del pastor, y cuando pasa tiempo, digo, pobre pastor, como tenía la mano. Tiene que pasar fatal ese hombre. Cada cual dice lo que quiere, pero no olvidemos que esto es también, a veces, juzgar o prejuzgar. El ir colocando etiquetas a las personas. Y creo que no hace falta que os diga que podemos caer en murmuración, y la murmuración es pecado. Pero volviendo al discípulo, este sí que es un verdadero cristiano de campo. Y no porque viva en un medio rural, no porque sea de pueblo, sino porque el hecho de saber muy bien y en quién ha creído y sus compromisos que ha adquirido. Y este pleno conocimiento y convencimiento le lleva a entrar en ese campo de batalla espiritual. Gloria a Dios. Ya que sabe que es y tiene que ser un verdadero soldado de Cristo, siendo las armas de su milicia la palabra de Dios, las cuales nunca ha de abandonar. El verdadero soldado de Cristo está siempre en el campo, sí, en el campo de batalla, y no carnal, sino campo de batalla espiritual. Sabe quién es su enemigo y lo conoce muy bien, sabiendo cómo enfrentarse a él, que eso es muy importante. Si vamos al libro de Efesios capítulo 6, verso 12, podemos leer: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y para combatir a este ejército demoníaco hay que estar muy bien preparado espiritualmente para poder enfrentarse a él. Porque si, entre otras cosas, tu testimonio deja mucho que desear, te garantizo desde ahora mismo que cuando menos te des cuenta, el enemigo te va a avergonzar. Si cierto es que Cristo ganó la guerra en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, no es menos cierto que cada uno tenemos que librar nuestras propias batallas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, no olvidando que la inmensa mayoría son batallas que nosotros mismos hemos provocado. Y una vez provocadas por nuestros malos hechos, así como por nuestras palabras, aún muchos se permiten el lujo de decir con la boca grande: el diablo siempre enredando. Qué bien que haya niños para no echar la culpa a los mayores. Todo lo malo viene de parte del diablo. Nadie hace nada. Qué error más grande. Pero sabéis una cosa, como os he dicho otras veces, Satanás conoce nuestras debilidades y son muchas las veces que nos metemos en su pecaminoso jardín y lo regamos con nuestros malos pensamientos y actos. Y Satanás, que conoce nuestras debilidades, nos las pone delante y aún encima nos las envuelve en papel de regalo con lazo. ¿Para qué? Para que nos resulten atractivas y caigamos. El cristiano de campo, el verdadero discípulo de Cristo, conoce y sabe las dificultades de ir a la batalla por el mundo para la extensión del reino. ¿Y quién mejor que el propio Jesucristo como ejemplo? Nadie. Él mismo les dijo a aquellos que querían seguirle lo que les esperaba. No se lo puso fácil. La palabra de Dios no engaña. Solo tenemos que coger la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y vemos bueno y malo. Esta palabra que les dijo, que hace ya digo más de 2000 años, hoy la leeremos ya que es para nosotros también. Esa misma palabra que él dijo hace 2000 años también es para nosotros. Es actualidad. Y os puedo asegurar que Jesús sabía que hoy en este lugar, en Labradores del Reino y los que estamos, íbamos a volver a escuchar esta palabra. Y esta palabra está en Mateo capítulo 8, versos del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahí ya le estaba dando una idea de lo que le esperaba. Si yo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, lo voy a pasar como lo voy a pasar, prepárate que para ti tampoco va a ser fácil. O sea que el seguirme vas a tener que pagar un precio. Y precio de fidelidad, precio de amor. Dice que otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los cristianos denominados de salón, es muy posible que su voluntad de seguir a Cristo exista. Hay buena fe, yo quiero seguir a Cristo. Y no lo pongo en duda. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero el gran problema para ellos es que quieren ser cristianos a la carta, escogiendo sus deseos y prioridades propias.
no la voluntad de Dios en obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, eso exige compromisos y es muy incómodo. ¿Cómo voy a ir al culto a la hora del fútbol, por decir algo? ¿Cómo vas a comparar a Dios con un Madrid-Barça, por favor? Tienen otras preferencias. Y como hemos dicho también antes, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Como veis, eso no existe. El que quiera seguir a Cristo ha de hacerlo como su discípulo. Y ahí ya no eres tú, sino Cristo en ti. Por lo tanto, desde el momento que tú has hecho pacto con Dios, has perdido todos tus derechos de hacer lo que te apetezca. Tienes que cumplir ese pacto, y ese pacto implica ser fiel a la palabra de Dios. El ser discípulo de Cristo implica estar pagando el precio a cada instante de tu vida, imitando al Maestro. Eso no hace falta que os diga que no es fácil, pero os aseguro que tampoco es imposible si le pedimos ayuda a quien tenemos que pedírsela, y es al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Cierto es que el cristiano de salón es una persona que de cierto no está, por supuesto, al 100% convertida, sino las actitudes serían otras, ya que es imposible amar a Dios y estar en los cultos sentaditos en las sillas dando imagen de lo que no se es, sin hacer nada de nada por la obra de Dios. Ahí donde Dios nos ha puesto a cada uno, en este caso nuestro, aquí en Labradores del Reino. Perdón. Sin ser partícipes de la vida de la Iglesia, ni instruyéndose en la palabra, ni orando e intercediendo en cultos de oración. Y si no lo hacen en cultos de oración, como muchas veces ha dicho la pastora, eso significa que en su casa tampoco. No, yo es que oro en casa. A otro perro con otro hueso que yo no me lo trago. Ni contribuyendo en modo alguno al mantenimiento tampoco económico de la Iglesia, no siendo partícipe en ningún ministerio. Pero eso sí, yo el domingo tengo que ir al culto, ya que tengo que dejarme ver y que la silla quede bien calentita, que vean que he estado allí. Sin olvidarme que si hay algún acto de coindonía, de reuniones fuera de iglesia, reuniones extras, comidas, lo que sea, yo tengo que dejarme ver, por supuesto que sí. Pues una vez definidos estos cristianos, entre comillas, de salón, que nunca se manchan en nada sus manos, ¿por qué? No tengo tiempo, no puedo, pastor, pastora. Son personas que están tan ocupadas que lo que no sé es cómo tienen tiempo para venir y sentarse aquí. Solo me queda deciros, hermanos, lo que dijo Jesús en el versículo 22, en el 22 de Mateo 8 que acabamos de leer. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero no perdamos más el tiempo hablando de aquellos que no tienen carga por la obra de Dios, y sí por los que le buscan verdaderamente en espíritu y en verdad. Todos aquellos que hemos decidido servir como verdaderos discípulos a Cristo, ya que hemos hallado la respuesta a las preguntas que podemos ver en la epístola a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 10, verso 13. Cuando dice, fijaros esto del principio, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto no es una de las preguntas,
Esto es una afirmación de parte de Dios. Por lo tanto, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Tú invocas el nombre del Señor? Pues que sepas que serás salvo, si así lo haces. Y ahora sí vienen las preguntas. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí nosotros tenemos mucha culpa, Porque si alguien no ha oído, ¿dónde estábamos nosotros para no hablarle? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Dónde estamos, hermanitos? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Ahora hablaremos de eso. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Dios nos tiene aquí para eso, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el Evangelio, la paz que el Señor trae a cada uno de los corazones. El predicar el Evangelio no implica en ningún momento que tengas que abrazar el mundo. Eso es un error. Cierto es que son muchos los que han caído en pecado al intentar predicar el Evangelio al mundo. Pero ¿cómo han ido? A su manera, en sus fuerzas y de formas que nunca debían haber ido. Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, nos dice la palabra. Anda, ¿y tú por qué te estás fumando ese puro? No, que le voy a predicar a este y como le gustan los habanos, para coger más confianza. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero también es cierto que en primer lugar, espiritualmente, los que hacen eso no estarían muy maduros en la fe, ni fuertes tampoco en el espíritu. Siempre hay que pedir estrategias, hermanos, al Espíritu Santo. Amén. Y por supuesto y por encima de todo, estar cubiertos en oración. Amén. El propio Jesús oraba al Padre por aquellos que Él enviaba al mundo. Fijaros, porque este texto es un verdadero ejemplo de que nosotros hemos sido enviados. Como ejército que somos de Cristo, hemos de obedecer, ya que estamos hablando de ejército, las órdenes de nuestro comandante en jefe, es decir, de Jesucristo, e ir al campo de batalla. Pero iremos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos del 14 al 20. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Contar con eso. El mundo no nos lo va a poner fácil, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que el mundo tiene. Para ir a predicar el Evangelio no tienes que ponerte a la par del mundo. Tienen que notar la diferencia, tienen que notar algo especial, genuino, que tú y yo no somos como ellos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Como tú me enviaste al mundo, atentos, así yo los he enviado al mundo. ¿Nos ha enviado Jesús al mundo, sí o no? Pero con estrategias, cubiertos en oración. No podemos ser llaneros solitarios, no podemos ir a pecho descubierto, porque al primer estacazo el enemigo te va a borrar del mapa. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, esto es muy importante,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos que orar en fe por aquellos que van a entregar su vida a Cristo a través de nosotros, mediante la palabra de Dios. No podemos ir sembrando si luego nos regamos. Y el agua de la fe es la oración. Se pueden convertir, pero si tú no los riegas en oración, si no clamas por ellos, esa planta se puede secar. El cristiano de campo, y al decir campo ya sabéis que me refiero, el que se mantiene en el campo de batalla espiritual, por orden expresa de Jesús, ha de permanecer en este extenso campo de batalla que es el mundo. Sin miedo, sin temor, firmes y adelante en la batalla de la fe. Como habéis visto en el verso 20, Jesús no oró solamente por nosotros, los que estamos en ese campo de batalla. Él también oró por aquellos, y os vuelvo a repetir, que han de creer por nuestra palabra. La única y verdadera palabra, la palabra de Dios, saliendo de nuestra boca y guiada por el poder del Espíritu Santo. No pienses que por transmitir la palabra de Dios será alguien especial. Yo cada vez que abro la boca se convierte uno. Es que soy lo nunca visto. Si piensas esto, ya estás cometiendo otro gran error. Y un error porque el pensar esto te dará una falsa seguridad en ti mismo, poniéndote a merced del enemigo. Espabila, mírate al espejo y verás una cosa que se llama orgullo, cómo empieza a comerte. La gloria siempre y en todo momento y lugar para el Señor. No tengas seguridad en ti, pero sí en Dios que te guiará. Y esto ten fe, ya que Él te envió. Además, mira cómo te previene también la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene para todo. No hay nada que me haya sucedido en esta vida que no encuentre respuesta en la palabra de Dios. Porque si vamos a 1 Corintios 10:12, que nos dice: así, atentos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo soy maduro, vamos, estoy para comerme como los melones en su punto. Pues ten cuidado, que a lo mejor en vez de un melón te comes un huevo Kinder y la sorpresa que hay dentro no te va a gustar. Dios nos conoce y sabe hasta dónde podemos soportar cada uno de nosotros. Y seamos sinceros, por mucho que digamos cada uno, todos tenemos nuestro punto débil. No hay nadie que no tenga un puntito débil. Otra cosa es que lo muestren, pero al final, como dice el dicho, por mucho que intentes ocultarlo, la verdad sale a la luz y te se va a ver el plumero. Es ahí cuando más que nunca tenemos que clamar a Dios para mantenernos firmes. Si tú crees que estás firme, ora y más intensamente, porque no lo estás. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Pero como Él nos conoce, ya nos dio también una porción en su palabra de bálsamo, de fe en su palabra, para que confiemos en Él. Y la podemos ver en el siguiente texto, el que 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Cuidado. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y sabéis cuál es la mejor salida? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ya vamos terminando, pero sí quisiera deciros, porque la Iglesia, tenemos que hablar claro, la Iglesia del Señor tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad y tiene que destacar. Si queremos que este país y otros países cambien, tiene que haber verdaderos hijos de Dios en los puestos claves. Por eso os digo que ya estamos terminando, pero sí quisiera deciros que en este país de España donde vivimos está necesitado de dirigentes, de autoridades en todos los puestos de influencia a nivel nacional, así como en todas las autonomías, con valores cristianos, hombres y mujeres que sean verdaderos discípulos de Cristo, ejercitados y probados como cristianos en el campo de batalla espiritual, hombres y mujeres con discernimiento, hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que hermanos, de estos quedan muy poquitos. Ya es la hora que el reino de Dios, a través de sus hijos, esté presente en jefaturas del Estado, presidencia de gobierno, diputados, senadores, alcaldes, concejales, cualquier área que tenga influencia en la sociedad, la han de ocupar verdaderos discípulos de Cristo si queremos que este mundo cambie. La justicia de Dios ha de estar presente en este país de España donde estamos. Y si no lo está, es porque hay muchos cristianos de salón y pocos discípulos de Cristo para pelear en el campo de batalla espiritual. Hoy día solo se escuchan quejas allá donde vas y lamentaciones en esta sociedad española que perece sin esperanza, solo se dedica a resignarse, y eso no viene de parte de Dios. Pero Jesús vino a cambiar este mundo, y un mundo egoísta, y está llamando a sus fieles a la batalla de la fe. Yo honestamente pienso que todo este ambiente corrompido puede cambiar. Y este es un año de confirmación. Solo tienes que decir de corazón sí a Cristo. Todo lo que no hagamos hoy en fe, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos van a pagar las consecuencias. Y culpables nosotros. Creedme, estamos, y una vez más os lo digo, en los últimos tiempos. Y es necesario que el pueblo salga del letargo y de la comodidad. Por lo tanto, decídete ahora a ser un buen cristiano de campo, un buen discípulo de Cristo. Y sí os pido que oréis por aquellos de salón que no hacen nada. Si quieres cambios, no empieces a criticar a nadie. Si quieres cambios, empieza por cambiar tú, por cambiar yo, porque es la única manera de que haya cambios en la sociedad. Al final, os puedo asegurar que la existencia del ser humano es como una moneda. Al final tiene dos caras, cielo o infierno. Tú eliges. Que Dios os bendiga. Amén.